Bueno, la próxima charla estará a cargo de Gonzalo de Cos, QA Engineer en Avature, quien participó de nuestro Call for Speaker y quedó seleccionado para hablar sobre API Testing Multiverse, una Open API infinitas dimensiones. Hola Gonzalo, ¿cómo va? Es un Hola, gusto. hola Carlos, ¿qué tal? to- Un gusto verlos y estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, el gusto es nuestro. Cuando estés listo, si querés, puedes comenzar. Dale, cuando quieran. Bueno, ¿qué tal? Hola a todos. Mi nombre es Gonzalo de Cos. Eh, Bienvenidos a esta charla sobre testing de APIs. Hoy le voy a estar hablando un poco sobre APIs, sobre cómo con una buena especificación podemos hacer shift-left testing y con un multiverso de herramientas podemos llevar adelante la tarea de desarrollar una buena API, aumentando la calidad en el ciclo de vida. Ahí tienen mis datos de contacto, mi LinkedIn, mi mail. Cualquier cosa que les surja en esta charla, cualquier duda, me escriben y trataré de responderle lo antes posible. Bueno, entonces, hoy vamos a estar hablando de diseño de APIs, primero. Hablar sobre, después vamos a ver un diverso de herramientas, ¿sí? Para poder trabajar en cada una de las etapas. Y finalmente, unas conclusiones. Bueno, desde hace algunos años, las APIs se han convertido en un lenguaje común de los sistemas. Básicamente son la llave para que diferentes sistemas se comuniquen entre sí de manera eficiente y puedan trabajar autónomamente, ¿no? Sin APIs bien diseñadas y robustas, esta integración entre sistemas sería lenta, frágil e insegura. Y especialmente hoy, con el uso de la inteligencia artificial, de la IA, donde esto se amplifica porque los modelos requieren APIs para consumir datos en tiempo real, devolver resultados y coordinarse con otros servicios. Adoptar entonces desde el comienzo una definición completa, robusta y bien documentada como eje del ciclo de vida de las API genera importantes ventajas en todas las etapas del desarrollo. Entonces, en esta charla vamos a ver cómo partiendo de una especificación de OpenAPI robusta y bien pensada podemos generar un entorno de colaboración donde el desarrollo, el testing y el producto se alineen y se alimenten mutuamente y nos llevará a APIs listas y colaborativas y mejorando la calidad desde el inicio. Bueno, a la hora de desarrollar APIs, surgen dos estrategias, la estrategia de Code First y la estrategia de Design First. La estrategia de Code First puede ser útil cuando tenemos proyectos pequeños, con tiempos quizás acotados, donde enseguida se quiere empezar a desarrollar, y sobre todo cuando los requerimientos por ahí están un poco difusos o todavía no están bien definidos. El problema con esta estrategia es que suele generar deuda técnica, problemas de comunicación, o incluso, aún peor, encontrarnos con algún problema en etapas avanzadas, ¿no? Un problema de definición que nos haría reescribir parte del código y obviamente afectaría el tiempo de salida. En cambio, la estrategia de Design First sí es una estrategia que se focaliza en el diseño de las mismas, ¿sí? Pone el foco en definir en detalle la API antes de escribir una sola línea de código, donde se alinea todo el equipo desde el comienzo, se consensúan contratos, se minimizan malos entendidos y permite avanzar con el desarrollo de la misma en paralelo con el testing para ir validando cada etapa y aumentar la calidad. Entonces, lo que proponemos es trabajar en la especificación desde producto, desde desarrollo y desde QA. Para lograr, sí, una única fuente de verdad y evitar malos entendidos. ¿Sí? Lo que solemos conocer como la historia de los tres amigos, ¿no? Desarrollo, producto y QA. Producto a partir de las historias de usuario y entendiendo lo que se necesita, lo que se quiere producir, definiendo el naming y el alcance, ¿sí? de las APIs.
desarrollo con toda la especificación técnica, las limitaciones, la infraestructura, y QA validando, ¿sí? Desde acá, desde esta etapa, y aportando con la compatibilidad con el resto del sistema, comportamiento esperado y a modo de spec review. Entonces, adoptar una estrategia de design first nos permite una alineación temprana entre todos los involucrados, ¿sí? Contratos claros, confiables, testing temprano, documentación automática, mejor gobernanza, versionado. Contribuye también a la escalabilidad y mantenibilidad del sistema y básicamente, en pocas palabras, se traduce en menos sorpresas, menos retrabajo y un ciclo de desarrollo mucho más predecible y eficiente. Bueno, dicho esto, vamos a hablar un poco de lo que es la OpenAPI Specification, que seguro muchos de ustedes la conocen, ¿sí? Básicamente es un estándar abierto para describir APIs REST de forma clara y estructurada. Es un documento técnico, un texto plano, que define endpoints, métodos, parámetros, las respuestas, los modelos de datos, la seguridad y otras cosas, en un formato legible, tanto para humanos como para máquinas, ¿no? Ya sea en JSON o YAML. Vale aclarar que esta especificación no es solo documentación, sino que pasa a ser una pieza viva de documentación y de especificación que nos permite generar pruebas, mocks, códigos del cliente y del servidor, integraciones y validaciones automáticas. Bueno, para quien nunca vieron esto, básicamente aquí tenemos sobre la izquierda los componentes de una especificación OpenAPI. Primero una parte de información, ¿sí? Que esto es plasmado en YAML. Los servidores, la seguridad, cada uno de los componentes de la API, los parámetros, las respuestas, los códigos de error, etc. Entonces, las características principales, algunas de las que mencionamos, ¿no? Y de las que vimos en la otra diapositiva, que son el modelo de datos. Básicamente es muy interesante que sea legible por humanos y por máquinas, ya que puede tener una interpretación, sobre todo con el uso de la IA. Esto es muy importante. Y también permite versionado, ¿sí? De nuestras APIs al estar bien especificadas, y compatibilidad, ¿no? Porque los componentes que se definen se pueden reutilizar luego en otras definiciones de otras APIs. También expone claramente el contrato de toda los endpoints que contamos. Entonces, en lo que planteamos hoy, en este trabajo entre producto, desarrollo y QA, lo que vamos a tomar como especificación de la API es la OpenAPI Specification, y obviamente en esta charla nos vamos a focalizar un poquito más en lo que es la parte de QA, para ver con qué herramientas podemos llevar adelante. Bueno, testear una API, ¿qué significa? Bueno, probar una API significa validar que la API se comporte tal cual fue diseñada, funcione correctamente, pero que también responda en condiciones normales y ante casos límites y ante errores inesperados, ¿no? Y además, no solo eso, sino medir el rendimiento y asegurar que sea robusta en cuanto a seguridad. Entonces, aplicando un enfoque de shiftless testing, o básicamente en este caso probar lo antes posible, nos va a permitir detectar problemas antes, acelerar las entregas y mejorar la colaboración entre equipos, ¿no? Básicamente buscamos testear desde el principio para lograr APIs más estables y listas para escalar, ¿no? Básicamente menos bugs, más valor y mayor calidad. Entonces, con respecto a los tipos de testing de API, sí, está la pirámide de testing, que seguramente muchos de ustedes ya conocen, adaptada a APIs. Se puede clasificar en varias categorías: de unitario, de contrato, funcional, de integración o performance y seguridad. Cada tipo de testing cumple un rol diferente, ¿no? En la pirámide. Y aporta una capa de confianza distinta. No se trata de elegir uno y otro, sino de combinarlos estratégicamente. Un buen plan de pruebas conjuga la rapidez y el bajo costo de los test unitarios con la profundidad y el realismo de las pruebas de integración, sin olvidar los aspectos críticos de performance y seguridad. Bueno, dicho todo esto, esta presentación, entonces
básicamente el mundo de testing de APIs es tan amplio que realmente se puede hablar de un verdadero multiverso de herramientas que tenemos para atacarlo. Cada una de estas herramientas va a tener su especialidad, algunas se enfocan en documentación, otras en automatización, otras en performance o seguridad. La idea básicamente va a ser explorar distintas opciones para poder coordinarlas y combinarlas de acuerdo a las necesidades del proyecto. La primera herramienta que le quiero presentar es Swagger, que es una de las más conocidas, seguro que muchos la conocen. Básicamente, inclusive se la trata casi indistintamente, ¿no?, entre OpenAPI y Swagger, porque la primera definición de OpenAPI, la 2.0, nace a partir de lo que se conocía como la definición de Swagger 2.0. Hoy creo que estamos en la 3.1 y pico de OpenAPI. Fue evolucionando a partir de la OpenAPI Initiative. Pero bueno, Swagger, como lo conocemos, es una herramienta que nos sirve sobre todo para la primera etapa, la etapa de diseño y documentación. Lo que vemos acá es el Swagger Editor, tiene una versión online donde se puede pegar directamente la definición de OpenAPI y provee esto, lo que es la Swagger UI, para directamente probar nuestra API de acuerdo a lo que vamos definiendo, ¿sí? Es muy simple y muy útil, sobre todo para la primera etapa. Pero también el GitHub de SmartBear, de Swagger, que SmartBear es la empresa que hace Swagger, van a encontrar otras herramientas como CodeGen o como Parser o Linter para poder trabajar con las definiciones OpenAPI. SmartBear, bajo licencia, tiene un set mucho más amplio de herramientas donde permiten trabajar ya directamente sobre test y debug y todo, un ecosistema robusto, ¿no? Más para trabajar con todo el ciclo de vida de las APIs. La segunda herramienta es Postman, ¿sí? Probablemente la herramienta más conocida en el mundo de APIs, que si bien comenzó como un cliente manual y de pruebas exploratorias y manuales, hoy ya provee un set muy completo de soluciones con la Postman Cloud. Permite básicamente incorporar una definición OpenAPI, trabajar sobre la misma definición, generar tests automatizados, reportes, iteración con pipeline, y ahora inclusive también provee herramientas de inteligencia artificial como Postbot. Básicamente las ventajas es que ataca todo el ciclo de vida y incluye la disponibilidad en la nube, ¿no?, con sincronización automática y la facilidad de proporcionar una suite completa para el trabajo con las APIs. La interfaz es esta, seguramente todos lo conocen, es casi un equivalente de testing de API Postman. Pero bueno, también tiene sus limitaciones, o sea, las últimas versiones de Postman requieren que se cree una cuenta de usuario, ¿sí?, para trabajar, que si bien parece no riesgoso, hoy todos tenemos cuentas en varias aplicaciones, a la hora de trabajar testeando, depende del proyecto y los clientes, puede ser un limitante, sobre todo por el tema de sensibilidad de datos, por la sincronización y demás. Postman provee Postman Vault, que es para manejar secretos, pero bueno, requiere un buen uso y depende de los contratos y la forma en la que trabajemos, esto puede ser un problema. Por lo tanto, para proyectos medianos y grandes puede la licencia volverse necesaria también. Hay un tema de cantidad de colaboradores, ¿no? Lo bueno que tiene Postman es que uno crea colecciones y la enriquece con test y demás, y después se puede compartir a través de la nube de Postman, ¿no?, con distintos colaboradores. Tiene una limitación en colaboradores y en la ejecución de los pipelines, ¿no?, de las colecciones y los test, con lo cual, mi recomendación es que es muy interesante si existe la posibilidad de pagar una licencia y de poder sacarle jugo a todo lo que nos provee la nube Postman. Si no, quizá, si lo que buscamos es una estrategia de pruebas un poco más limitada, un poco más específica, quizá hay otras herramientas open source que nos pueden dar esa facilidad. Entonces, hay un poco más de herramientas, que la idea también es mostrarle un poco más de herramientas para que vean que no solo Postman nos da testing de API. Justamente desde ese lugar es que les quiero presentar a Bruno, si no la conocen. Es una herramienta que nace justamente como la alternativa open source de Postman. Tiene un enfoque más minimalista, trabaja offline,
guarda los requests, ¿sí? Y las colecciones cuando se importa el OpenAPI como archivos YAML, lo cual se puede versionar con Git, ¿sí? Junto con el proceso, y la curva de aprendizaje es muy liviana porque justamente la interfaz, ahí vemos un screenshot, es muy similar a la de Postman. Si se lo compara con Postman, puede parecer limitado porque no tiene mocking, no tiene testing de performance, pero bueno, todo depende para lo que se quiera, ¿no? La verdad es que aporta también agilidad y simplicidad, y es una buena alternativa para una versión offline. También es interesante entender de que a veces menos es más, y no todas las necesidades de testing requieren suites gigantes y pesadas, ¿no? Para determinadas funciones puede andar muy bien. La alternativa a Bruno, yo les presento Bruno, hay otras herramientas, Hopscotch, Insomnia, Appidoc, que también cumplen este trabajo, pero bueno, la idea es mostrarle una alternativa a Postman con una herramienta similar. La otra herramienta que tengo para mostrarles hoy es Prism, que por ahí tiene otro enfoque, es un stack liviano que nos permite hacer un mocking de la API, ¿sí? A partir de una definición OpenAPI, con un comando podemos tener ya directamente un mock corriendo para poder empezar a desarrollar nuestros test justamente partiendo de la definición misma con Interactual. Es muy interesante, muy liviana. Es de Stoplight, provee proxy, ¿sí? Una función proxy que entonces a medida que se va desarrollando la API podemos hacer requests que van hiteando inclusive contra el mock y contra la API y compara las respuestas, por lo cual nos da una validación de contract testing. Y también es interesante poder combinarla con otras herramientas como Dred o Schema Test, que está hecha en Python, que nos proveen una suite ya de pruebas. Les quería mencionar que al final les voy a dejar ahí los datos para un repo. Les armé un repo con estas diapositivas y con un Docker donde tienen todas estas herramientas y todos los proyectos y ejemplos de cada una para que puedan bajárselo y jugar y ver más o menos cómo trabaja cada uno. Bueno, sacando estas 4 herramientas, nos vamos a meter un poquito en algunas herramientas un poco más potentes, más complejas, con otro objetivo. Karate es la primera herramienta que les traigo de esta segunda mitad. Es una de mis herramientas favoritas. Es un framework de testing que permite hacer otro tipo de testing, no solo de APIs, pero es muy potente, y para APIs particularmente es interesante porque se escriben tests en lenguaje natural, sí, en Gherkin, por ahí los que trabajan con Cucumber ya están acostumbrados a esto, que los tests, al poder hacerlos en este lenguaje, sí, aquí tenemos un ejemplo, si alguien no vio, trabaja bajo la estructura de Given When Then, y se puede hacer fácilmente validaciones contra las APIs. Por ahí, la idea con Karate también es que nos permite hacer flujos de test más complejos, ¿no? Sobre llamadas y encadenar, que nos dan una verdadera suite robusta. Y también al ser test en lenguaje natural, termina siendo una documentación viva, ¿no? De cómo funciona nuestra API, legible por gente de desarrolladores, ni hablar, jugás y producto. Entonces, es muy interesante desde ahí. También permite mock. Aquí tengo este screenshot, vemos un mock que se hace en lenguaje natural, también el mock. Es muy interesante y se integra muy fácilmente con los pipelines CI/CD. Probé si usan BC Code, hay algunos plugins que son muy potentes, que generan test automáticamente y que se puede ejecutar y debuggear desde ahí mismo, con lo cual es muy recomendable. En mi experiencia, quizá Karate brilla particularmente cuando se integra con los pipelines de CI, donde cada cambio en una API por ahí detona automáticamente en un conjunto de pruebas complejas que ya pueden estar automatizadas con Karate. Así que si no la han probado, se las recomiendo. En esta línea, otra herramienta que por ahí no es muy conocida es StepCI, que también apunta a la simplicidad, permite generar escenarios de prueba legibles en YAML. A partir de una especificación OpenAPI, automáticamente con un comando puedes generar un conjunto de test, que luego obviamente la idea es enriquecerlo. Es agnóstica a los lenguajes de programación y es compatible, además aquí estamos hablando de APIs REST, que son las más conocidas y más usadas, pero también se
permite trabajar con API SOAP o GraphQL. Y sinceramente su sencillez y simplicidad, también los test son bastante legibles. Yo creo que alguien de producto también puede leer fácilmente. Se puede hacer distintos tipos de test. Aquí vemos un test clásico, ¿sí? de API sobre la izquierda. Este es un test de performance donde fíjense que fácilmente se puede especificar la duración, los percentiles que queremos que tenga. O que es un contract testing, donde directamente se genera el request y se compara contra la especificación OpenAPI directamente. Además, StepCI incorpora capacidades para generar pruebas no funcionales de push testing o de carga o de performance, y entonces nos permite cubrir varios aspectos, ¿sí? En el de testing. El formato declarativo hace que las pruebas sean también fáciles de versionar, ¿no? Y de mantener. Así que si no la han probado aún, se las recomiendo, es una muy buena herramienta. Ahora ya metiéndonos un poco más sobre la cima de la pirámide, entramos en lo que es performance. De performance, K6 es mi herramienta favorita de testing de performance, porque realmente los scripts, a partir de OpenAPI podemos generar scripts de TypeScript o de JavaScript, y son si bien por ahí para los testers funcionales, representa un problema. Hoy con la IA no hay ningún problema porque son scripts muy simples que se pueden generar muy rápidamente. Aquí tienen un ejemplo, es muy legible. Y es una herramienta súper potente, permite hacer distintos tipos de prueba de performance, de estrés, de SOAP, de Spike. Provee una gama de métricas muy interesante y reportes. Bueno, es de Grafana, K6, con lo cual tiene una gama de reportes muy importante, y es muy fácil también incluirla en nuestros pipelines, ¿no? Entonces, si bien por ahí los tests que se generan en principio son sencillos, se puede generar fácilmente tests que sean muy manipulables para testear puntualmente el tipo de test de performance que queramos hacer. Un plus también es que con conexión con dashboards externos, y nos permite ver, nos da una radiografía exacta de cómo puede funcionar nuestro sistema bajo presión. Y finalmente una herramienta de seguridad, SAP, que es muy interesante porque con una línea de comando, sí, con un Docker, automáticamente podemos tener un set de test de seguridad básicos, ¿sí? De vulnerabilidades comunes a partir de nuestra OpenAPI. Entonces, desde QASI empecé a buscar agregar valor. Imagínense si ya partiendo de una definición OpenAPI tenemos corriendo una serie de suites de seguridad, sí, básica, que agrega valor desde el día cero, ¿no? Es configurable por línea de comandos y obviamente es ideal para integrarla con los pipelines. Se pueden hacer scripts de configuración y se puede ejecutar un escaneo de seguridad completo o un poco más definitivo. Así que bueno, estas fueron 8 herramientas que les traje, que les presento. Seguramente algunas son conocidas, seguramente ustedes la conozcan. La idea es que se lleven ideas, y creo que el potencial está en analizar combinaciones, ¿sí? No se trata de elegir la mejor herramienta, depende mucho del proyecto, con qué lenguaje de programación trabajen, si quieren versionar las pruebas junto con el código, si esa parte. Depende mucho, ¿no? de cada uno de los proyectos en los que trabajen. Muchas veces la mejor solución es combinar varias de estas herramientas para cubrir todo el ciclo de prueba. Pero va a depender, como está bien indicado ahí, según el presupuesto, si se puede pagar una licencia o no, los objetivos que tengamos, de estrategia de testing, y en el equipo, cómo está conformado el equipo que va a llevar adelante las pruebas, ¿no? Porque si por ahí es un equipo más técnico, no va a tener problemas a la hora de codificar un poco y demás. La versatilidad está en la mezcla, ¿no? No en casarse quizá con una sola herramienta. Bueno, un par de herramientas más, que ya a esta altura es como abundante, obsoletas, quizá presentarlas, porque seguramente ustedes ya las conocen y las usan, pero no
quería dejar de mencionarlas, que son obviamente lo que es el pipeline para tener pruebas como un checkpoint antes del deployment, con cualquier sistema que quieran, Jenkins, GitHub Action. Y Docker sí, que es, creo, una herramienta clave en el proyecto que les adjunto. Van a ver que pueden levantar ahí directamente todo el entorno con varios Docker para poder realizar pruebas con una herramienta u otra, y que nos permite, obviamente, una infraestructura reproducible, portable y versionada, ¿no? Esto de que mi máquina no funciona ya con Docker queda un poquito en el pasado. Bueno, inteligencia artificial. Es raro dar una charla de software sin hablar de inteligencia artificial, si bien se ha tocado de costado en cada una de las herramientas presentadas. Obviamente, esta presentación la hice hace unos meses, estas de Apple, y quizá todavía había gente que no lo usaba. Hoy creo que ya no, si bien por ahí no se usa tan a nivel de empresa, o las empresas lo están empezando a incorporar para optimizar sus pipelines. Creo que los testers de forma individual ya lo están usando, y si no lo hicieron, háganlo ya. Esos son algunos de los ejemplos de todo lo que se puede hacer para cada una de las herramientas presentadas. La IA nos puede ayudar a hacer script, de performance, a testear puntualmente lo que se quiere, a presentarle las herramientas, a pedirle configuración y demás. La IA no va a reemplazar al QA, pero sí lo va a potenciar enormemente, ¿no? Se necesita la mirada crítica de QA a la hora de usar herramientas de inteligencia artificial y validar la salida, pero la idea es optimizar trabajo que antes nos llevaba días en minutos ahora. Bueno, recién lo escuchaba Yanis hablar de los MCP. No quería dejar de mencionar esto. Desde hace unos meses los MCP son la nueva forma de trabajo con los agentes. A cualquier agente, Cloud, ChatGPT, se le puede configurar MCP para trabajar. Lo interesante es que existen herramientas y que a partir de la misma OpenAPI podemos generar automáticamente servidores de MCP. Sí, hay varios sitios para realizar esto. Gram, Suplo. El consejo no es que directamente con todas nuestras APIs se exporten una a una a un servidor MCP. Hay que tener un poco de criterio a la hora de los workflows, de qué APIs queremos exponer. Les recomiendo que vayan gradual, pero es muy interesante poder, a partir de nuestra definición de las APIs, ¿sí?, de OpenAPI, poder generar automáticamente, seleccionar qué APIs queremos para generar un servidor MCP y que pueda trabajar directamente, y luego ponerlo en Marketplace. Entonces, otro uso más de OpenAPI. Bueno, conclusiones. Lo que me gustaría que se lleven de esta charla, las lecciones aprendidas. OpenAPI ya no es una herramienta de documentación, sí, ni siquiera un lujo, ¿no?, la documentación, sino que es básicamente la definición de nuestra API. Es la base central de automatización, y ir a OpenAPI más allá del estado del proyecto, sí, más allá de que podamos adoptar una estrategia de design first. Luego, cuando tenemos ya nuestras APIs desarrolladas, les sorprendería ver la cantidad de empresas que no dan una especificación, sino que hay una página HTML. Contar con una especificación de OpenAPI puede automatizar un montón de procesos, con lo cual les recomiendo que lo consideren fuertemente, y que si están por arrancar un proyecto nuevo, puedan encarar la estrategia con OpenAPI como su especificación, no como documentación, especificación. Bueno, también recordar que existe vida más allá de Postman. O sea, como contábamos, Postman es una herramienta muy potente, pero el multiverso de herramientas es amplio, ¿no? En ese link que está ahí pueden encontrar más de 1500 herramientas para automatizar distintas partes del ciclo de vida de desarrollo de APIs. Entonces, no se casen con Postman. Entiendan que si quieren hacer quizás test de performance, no tienen por qué ir con Postman, sino pueden ir con KC directamente. Si quieren trabajar sobre la documentación, quizá pueden trabajar con otra herramienta. Lo ideal es poder entender y conocer que hay un mundo amplio de herramientas como para poder trabajar. Y finalmente, mencionar el shiftless testing, ¿no? Y creo que es la clave para aumentar la calidad en el desarrollo de software moderno. A la tarde hay un par de charlas que hablan de esto. Se las recomiendo, sobre todo si es algo que no llevan adelante en su empresa y que testing entra al final.
La idea es que los QA se involucren, que tengan una visión de calidad más compleja y se puedan involucrar desde el comienzo en el proceso de desarrollo para lograr mejores resultados. Y sobre todo no tener sobresaltos los sistemas en producción, que es lo que todos queremos. Para terminar, una frase que me gusta mucho, que es de Michael Bolton, que recuerda básicamente que el problema no es que el testing sea el cuello de botella, sino que no se sabe realmente qué hay dentro de la botella, y el testing es la forma de descubrirlo. Aunque les parezca mentira, aún hoy hay startups o empresas o proyectos que no tienen QA. Y mencionar que las pruebas no están para ralentizar, sino para dar visibilidad y confianza y aumentar la calidad del producto. Bueno, como les mencioné, aquí están nuevamente mis datos de contacto, me pueden consultar si tienen alguna pregunta puntual. Ahí les dejo el QR y la dirección de mi GitHub con el repo donde pueden bajarse todo el material de esta charla y pueden jugar ahí. Hay unos Docker, así que lo pueden levantar tranquilamente en su máquina y jugar y poder ampliar las pruebas. Eso es todo. Buenísimo, súper interesante. Gracias, Bueno, Gonza, todo lo que bueno, contaste. La verdad que es súper valioso. Tenemos algunas consultas, no ¿cómo vamos a no? hacer todas, el chat está explotado están diciendo que está espectacular la charla, está buenísimo, Bueno, qué bueno, así me que ahí alegro. vamos a hacer algunas porque bueno, tenemos que continuar con la dinámica, ¿sí? A ver, Bueno, Carlos. cómo no. Dale, yo te paso una consulta acá que me aparece que es cómo aseguras que una estrategia de API testing basada en OpenAPI siga siendo Sí. sostenible cuando el sistema y la cantidad de los servicios crecen. Bueno, en realidad es independiente, digamos. O sea, el hecho de poder adoptar OpenAPI no tiene que ser un limitante de acuerdo a la cantidad de APIs. Digo, cualquier API de esas va a tener que contar con una documentación de cómo consumirla y con una especificación. Entonces, la idea es que básicamente OpenAPI se utilice como especificación de la API para poder trabajar a partir de ahí. Digo, acá lo que se plantea es que no es solo la documentación OpenAPI, sino que sirve como para automatizar una serie de procesos. A ver, es un puntapié inicial, no es que automáticamente a partir de OpenAPI yo voy a poder generar toda una suite mágicamente y tener la lista en 5 minutos. Es un proceso incremental. A medida que crece, bueno, también inclusive la posibilidad de poder especificar las APIs en OpenAPI nos va a permitir tener compatibilidad también entre las distintas APIs, justamente cuando vaya creciendo, porque al definir la estructura de los componentes, esos componentes se pueden reusar en otra especificación. Existe algo que se llama overlays, que no lo di acá por una cuestión de tiempo, pero que es básicamente como un meta OpenAPI donde define componentes comunes entre las distintas OpenAPI, inclusive rate limiting y demás, que la idea sería por ahí estructurar digamos, en distintas especificaciones y poder ir manteniéndolo. Me parece que son cosas complementarias, no elegibles, no una u otra, digamos. Es una complementación. Buenísimo. Bueno, no me puedo ir sin hacerte esta consulta. Uy, Eh, cómo no. Si un equipo recién empieza a explorar el mundo, este multiverso de pruebas de API, ¿sí? ¿Qué Sí. dimensión recomendarías abordar primero y por qué? En lo posible, si podés contarnos Bueno, un en poco. la charla, como viste, hago mucho foco en lo que es el design fair. Yo sé que eso es medio utópico, sé que a veces no se puede, pero sinceramente yo siempre que pude lo he aplicado y he tenido buenos resultados. Entonces, ya la alineación temprana, porque muchos de los problemas en el desarrollo de software que pude ver a lo largo de los años, más allá de la tecnología, terminan siendo problemas de comunicación, de equipo y de cosas que por ahí te dejaron pasar en la especificación o al comienzo y que luego es como una bola de nieve, ¿no? Cuando se encuentra tarde es un problema. Entonces, creo que OpenAPI no solo sirve como especificación, sino que es como la fuente de verdad. Entonces, creo que poder trabajar ya alineados desde el comienzo, ¿no? Porque a Cuba tampoco a veces se lo involucra al comercio, y es muy interesante que lo involucren a nivel de validación, de especificación, y de que también el Cuba al entrar antes y al ver cómo se piensa la API, cómo se quiere, qué es lo que se quiere hacer, también ya le van generando, tiene una noción de lo que se busca como para hacer pruebas un poco más robustas también, ¿no? Ya sabe lo que se quiere hacer, qué quiere el usuario como para probar eso también, no solo pruebas de performance, seguridad o
las pruebas básicas del Happy Path. Tiene un poquito de para qué se va a usar la API y pruebas más complejas desde ese lugar. Entonces, es eso, digo, siempre alinearse desde el comienzo, cuando se pueda, partiendo de una especificación, y si no se puede, y si arranca, digo, tampoco es tarde poder armar la especificación de OpenAPI después. Y nada, cuando antes entre testing, más calidad va a aportar, ya sea si no se puede hacer con test directamente porque no se cuenta con una especificación, con un test plan, de interacción con desarrollo para desde temprano, que el dev ya se sepa lo que se va a probar, como que también de las cosas un poquito más masticadas a testing y esté todo un poco más alineado. Hoy con la IA hay un tema que es que desarrollo está shipeando muy rápido porque tiene tool de IA y entonces testing también tiene que tener tool de IA como para poder automáticamente tomar una especificación y generar un test plan para que el dev lo tenga visible y pueda también aportar con test unitarios ya desde el vamos sobre varios aspectos del test plan. Entonces, es un poco eso, ¿no? Creo que cada etapa, depende mucho la etapa del proyecto. Si arrancás desde el principio, la recomendación es la que te dije, que tratar de buscar esto. Si arrancás con las API ya desarrolladas y demás, bueno, tratar de sí meter a QA lo antes posible y ver cómo alineamos ahí un poquitito para que se pueda arrancar a testear antes, ¿no? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Y todas las preguntas Bueno, que no hayamos llegado a leer, Gonzalo las va a dale, estar respondiendo por el chat. sí, Y dale. agradecemos a todos por la participación. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, por dejarme compartir conocimiento. La verdad que es un evento hermoso y muy contento de que Argentina tenga su evento de testing también luego de un par de años. Bueno, gracias, Gonzalo, por compartir tu Bueno, experiencia y la sabiduría con la comunidad. Y tengo entendido que mañana vas a estar en el evento, así sí, que mañana nos vemos bueno, por ahí. dale, nos vemos ahí.